Al no tener oxígeno, al principio vemos cómo se reduce su rapidez de reacción y también observamos alteraciones de la personalidad. Algo similar a lo causado por una intoxicación etílica. Mira lo feos que son tus compañeros. Fíjate bien a ver si se vuelven más guapos durante la hipoxia. Vemos cómo los alumnos ejecutan cada vez peor las órdenes. Sus pensamientos se ralentizan y su velocidad de reacción es cada vez más lenta, hasta que empiezan a mostrar lapsos de concentración y se deslizan hacia la inconsciencia y finalmente hacia la muerte si no se restablece el suministro de oxígeno. La sangre deja de transportar tanto oxígeno. En lo que consiste todo esto es en experimentar los síntomas a nivel personal y en que los demás observen esos síntomas. Volando solo, luchando contra vientos de 629,7 kilómetros por hora y resistiéndose a una posible privación de oxígeno, el logro de Alistair Aitchison de haber salvado el vuelo BA5390 es digno de mérito. Mientras la crisis se estaba desarrollando, los inspectores de accidentes ya se apresuraban hacia Southampton para encontrar una explicación. En la pista del aeropuerto de Southampton comienza la búsqueda de pistas. La investigación inicial no muestra ninguna deformación en el marco del parabrisas, así que esto descarta cualquier problema de la estructura. El hecho de que no haya fragmentos del cristal también descarta el golpe de un pájaro. Stuart Callin, investigador jefe de la rama de investigación de accidentes aéreos, tiene mucho trabajo por delante. El parabrisas había desaparecido. Había algo de sangre alrededor y algunos arañazos y abolladuras en el fuselaje, como si la ventana lo hubiese rozado. Y eso era todo, aparte de papeles tirados por todo el interior. Una de las primeras pistas con las que cuenta viene del registro de mantenimiento que se ha recuperado del avión. Sabe que el aparato había sido puesto a punto el día anterior y que se había cambiado el parabrisas. En primer lugar, se dirige al hangar de mantenimiento de la British Airways en Birmingham. Quería averiguar exactamente lo que había sucedido al avión antes de que despegase. Pensé que tenía que hablar con el encargado de mantenimiento que había reparado la ventana. Hola, soy del AAIB y este es mi compañero. He venido para intentar averiguar qué es lo que sucedió durante aquel turno y cómo pasó todo. ¿Vieron algo en la ventana que les llamase la atención? ¿Alguna marca producida por la presión o algo así? Mi primera conversación con el encargado de mantenimiento fue bastante general, ya que hasta aquel momento no habíamos obtenido ningún indicio relevante. ¿No dejó que nadie más lo comprobase por usted? Stuart, tienes una llamada. Entra, por favor. Bien. ¿Le importa que coja esto? Vuelvo ahora. Contesté a la llamada. Eran noticias sobre el parabrisas que tenían en Didcot. Habían encontrado cerca de 30 tornillos. El diámetro de la mayoría de ellos eran una talla más pequeña de lo que debería ser. Se trataba de un error fatal. En algunos aviones los parabrisas se montan desde el interior utilizando la presión interna de la cabina de mandos para mantenerlos en su lugar. Pero en el 111 el parabrisas se atornillaba desde el exterior. Cualquier defecto de los tornillos puede hacer que la presión de dentro del avión reviente el parabrisas. Parece que Callin no ha tardado en encontrar el error y al culpable. Tengo algunas noticias y creo que no son muy importantes. Mis compañeros que se ocupan de los tornillos dicen que aquellos no eran los adecuados. Tenían un diámetro equivocado. No, no puede ser. Son exactamente los mismos tornillos que yo cogí de allí. Es un profesional. Es muy cuidadoso con lo que hace. Vela por los intereses de la compañía y de repente le dicen que ha montado un parabrisas con tornillos del tamaño equivocado. Se queda completamente trastornado. Se lo puedo mostrar. Le puedo enseñar los tornillos que cogí de ahí. Dijo algo como los tornillos viejos se tiran en recipientes que hay en el hangar, refiriéndose al hangar en el que trabajaba y que quizás todavía estaban por ahí. Nos dirigimos inmediatamente a los recipientes y encontramos cerca de 80 tornillos descartados. Aquí. Tienen que estar aquí dentro. Es donde los meto. Estos son los tornillos. ¿Son estos con los que comprobó los nuevos? Sí. ¿Los cogió del expositor? Una prueba muy buena, inmejorable en lo que a mí se refiere. Bien, apartaré estos.
Al contrastar el manual de mantenimiento con lo que le había dicho el encargado, Kalin inmediatamente ve clara la primera parte de lo que ha sucedido. Sabe qué es lo que ocurrió la noche anterior, cuando se cambió el parabrisas del BAC 111. Repasamos uno por uno todos los pasos que se habían dado y nos dimos cuenta de que había cerca de 13 anomalías en todo el proceso anterior al montaje de los tornillos. Si se hubiesen fijado en algunos de ellos, la secuencia de errores no habría continuado y el accidente no se habría producido. El encargado había comenzado su turno temprano. Cerca de las 4 a.m. empezó a retirar el parabrisas viejo. El hangar estaba lleno y por eso se había desplazado el avión contra la puerta del hangar, lo que hacía difícil el poder alcanzarla. El encargado tuvo que estirarse por encima del fuselaje y no podía manejar correctamente el destornillador. El parabrisas que había retirado también se había fijado con tornillos de un tamaño equivocado, pero todavía podían sujetarlo, y estuvieron intactos durante 4 años. Pero se trataba de un hombre muy concienzudo, y mientras montaba el parabrisas decidió sustituir los tornillos viejos por unos nuevos. Decidió no consultar el catálogo de piezas para comprobar cuál era la que iba a necesitar. En vez de eso, se dirigió directamente al almacén. Buenos días. Buenos días. Una vez allí, buscó y comparó a ojo los nuevos tornillos con los que había retirado del parabrisas. Comparó bien y encontró unos cuantos tornillos nuevos exactamente iguales en un cajón. Necesito 90 del 7. Estoy con un parabrisas de un 111 y necesito tornillos nuevos. Los del 111 son del 8. No, estos son del 7. Este lo acabo de sacar y es del 7. De todos modos, no tenemos ninguno del 7. Bueno, lo intentaré en el almacén. El hombre del almacén sabía qué tornillos necesitaba el encargado, pero este decidió no hacer caso a su comentario. En vez de eso, se dirigió hacia el otro lado del aeropuerto para buscar otros tornillos. Eran cerca de las 5:15 de la mañana. En un oscuro rincón del hangar siguió buscando unos tornillos nuevos idénticos a los que había retirado del avión. Pero su suerte se perdió entre la penumbra. Pensó que eran los correctos, pero no fue así. Eran unas centésimas menores de los que necesitaba. Volvió al 111 y se tumbó otra vez para colocar los tornillos nuevos. Trabajaba en un ángulo desde el que no podía ver que los tornillos no encajaban correctamente. Cuando salió de su turno a las 6 de la mañana había conseguido acabar su trabajo a tiempo. El avión estaba listo para dejarlo en manos del capitán Lancaster y su tripulación. Pero en realidad lo que dejaba atrás era un desastre a punto de desencadenarse. A la mañana siguiente el 111 se encontraba a 5.273 metros. La diferencia de la presión estática entre el casco sellado del aparato y la fina atmósfera aumentaba rápidamente, acercándose a la media tonelada por metro cuadrado, que alcanzaría los 10.670 metros. Esta presión solo necesitaba encontrar un punto débil, y lo encontró. Para Kalin, descubrir lo que sucedió aquella noche es solo el primer paso. Nadie le había ocultado nada, pero sabe que tiene que ir más allá para comprender las razones que se esconden tras esta terrible cadena de acontecimientos. ¿Por qué el encargado hizo lo que hizo? Y si esto es un incidente aislado o el síntoma de un problema más grave. La investigación de un accidente, por supuesto, en aviones, tiene 2 fases. La primera parte consiste en averiguar qué es lo que ha sucedido, lo que es relativamente fácil. La segunda parte es averiguar por qué ha